Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, queridos amigos de Proyecto Católico. Vicente Troncos a su servicio. Hemos entrado al mes de septiembre y la Iglesia dedica este mes para las Sagradas Escrituras, la Biblia, ¿no? Nuestra vida cristiana, compuesta de 46 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Y obviamente para nosotros los cristianos es la palabra de Dios, la palabra inerrante de Dios, es decir, que carece de error teológico, de error salvífico. Entonces, ella nos va a servir a nosotros como camino para conocer a Cristo, y Cristo nos va a conducir al Padre. Y es difícil adentrarse a las Sagradas Escrituras, no solamente por el lenguaje, un lenguaje que está acomodado a un pensamiento de un pueblo, el pueblo de Israel, y es un pensamiento que data desde hace 40 siglos atrás. Entonces, comprender la cosmovisión, el pensamiento de gentes de 40 siglos atrás es muy complejo, es muy difícil, con sus costumbres, con sus ritos, con sus frases propias de aquel tiempo. Ahí se hace difícil para la persona del siglo XXI de repente comprender el mensaje que Dios nos ha querido transmitir a través de un pueblo, a través de personas y luego a través también de su mismo Hijo Jesucristo. Y se hace difícil porque ambos testamentos de los que estamos hablando, pues, están entre sí unidos. El Antiguo Testamento anuncia a Cristo y Cristo nos va a traer esa nueva alianza, ese Nuevo Testamento. Y este Nuevo Testamento tiene pues su base en el Antiguo Testamento. Y este mensaje, Cristo ha querido dejarlo también a su iglesia. Y vamos a encontrar este maravilloso poder de las Sagradas Escrituras en la vida de las personas que transforma. Y transforma porque es el mensaje vivo de Dios. Son las palabras vivas de Cristo que han quedado ahí escritas en las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento, pero también vivas en la Iglesia. La Iglesia ha sido y es la depositaria de estas palabras que Cristo anunció, predicó en la sinagoga, en el desierto, en la playa, en el campo, en el templo, etc. La Iglesia recogió esa palabra y, como vamos a ver un ratito más, la Iglesia también ha recibido la autoridad de Cristo Jesús de enseñar como Él enseñó. En Lucas capítulo 10, versículo 16, Jesús mismo va a decir: quienes a ustedes escucha, me escucha a mí. Y quien me escucha a mí, escucha al Padre que me envió. La Iglesia ha recibido este poder de anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente el Evangelio, sino también las gracias que Cristo trajo a la tierra, sanar personas, salvar personas, y esta salvación ha querido Jesús hacerla también a través de su iglesia, hacerla su cooperadora. Sin la Iglesia Católica, pues no hay salvación. Eso de forma general y en la forma ordinaria, vamos a querer decirlo así. Y vamos a compartir estos textos maravillosos para comprender la belleza, la grandeza y el poder de las Sagradas Escrituras, y también esta autoridad que la Iglesia ha recibido de Cristo para ser también medio eficaz de salvación. Para nosotros, los católicos,
las Sagradas Escrituras con la iglesia, el Papa representando ahí la iglesia. En sus manos está ahí en esta imagen las Sagradas Escrituras, el Evangelio, y unidos, ¿no? Sagradas Escrituras, iglesia, la tradición de la iglesia, el magisterio de la iglesia, se convierten en los medios para que la gente, el mundo, se salve. Hay que estar atentos a lo que la iglesia enseña e interpreta infaliblemente de las Sagradas Escrituras. Ahora, las Sagradas Escrituras nos muestran algo muy hermoso, muy precioso. La iglesia ha querido dejar por escrito la importancia de las Sagradas Escrituras. Ahí, por ejemplo, en el segundo libro de Timoteo, en capítulo 3, versículo 15 al 17, leemos lo siguiente. Presten atención. Además, le dice Pablo a Timoteo, su discípulo, que luego va a llegar a ser obispo: desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, nos dice, ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué precioso, qué maravilloso, ¿no? Ellas nos dan la sabiduría que va a llevar la salvación. Ellas nos iluminan para poder encontrar a Jesús ahí en esas líneas, ¿no? Y a nosotros, desde nuestra niñez, en las catequesis, en la primera comunión, por ejemplo, se nos hace un pequeño acercamiento a las Sagradas Escrituras. Muy pequeño, porque lamentablemente vamos a ver que ya cuando llegan adultos se hace muy difícil. Las catequesis que me ha tocado impartir a adultos, encuentro mucha ignorancia en el manejo de las Sagradas Escrituras. No saben, por ejemplo, dónde están las cartas de San Pablo, si están en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Se les hace difícil, demoran para encontrar los documentos bíblicos. Pero eso, pues, no solamente depende, pues, de las catequesis dadas por los laicos, sino también en las familias. Las familias también tienen que acercarse a las Sagradas Escrituras. Los laicos no podemos ponerles, pues, una pistola a los padres de familia para que enseñen a sus hijos. Pero eso con la práctica, por ejemplo, el método del padre Luis Toro es un método precioso, hermoso, que él catequiza, que él evangeliza, que él hace sus homilías, por ejemplo, con las Sagradas Escrituras. Claro, obviamente, se anuncian las Sagradas Escrituras en la primera lectura, el Salmo, la segunda lectura, el Evangelio. Pero a continuación, este método maravilloso del padre Luis Toro, de decir también y dar libros, capítulos y versículos a medida que va desarrollando sus homilías y sus enseñanzas, obviamente, como dice aquí el texto que estamos leyendo, dan sabiduría, dan este conocimiento de cómo lograr la salvación mediante la fe en Cristo. Y esta fe en Cristo, a continuación, nos va a decir para qué sirven las Escrituras, ¿no? Que nos dice que son para enseñar, para rebatir, para guiar, para corregir y guiar en el bien, es decir, en la santidad. De esta manera termina el texto y dice, así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno, es decir, para todo trabajo para la santidad, para la salvación. ¿Cierto? Hay que creer en Cristo, por ahí se empieza, ese es el comienzo de la salvación, pero a continuación
Le toca al ser humano colaborar con Dios, como dice como decía el padre Loring, Jorge Loring. Tú pones tu casi nada y Dios pone su casi todo. Pero Dios no va a poner su casi todo si tú no pones tu casi nada. Sí, Dios ha querido eh, que nosotros también colaboremos, participemos, que tomemos nuestra cruz, que sigamos el camino que es Cristo. No es solamente decir que Cristo es el camino, la verdad y la vida, sino que tenemos que andar el camino de Cristo para alcanzar la vida que es Él. Entonces, ahí vemos la importancia de los libros sagrados inspirados por Dios y esta utilidad que tiene para enseñar al que no sabe, al que anda errado en la vida, que anda con miedos, con temores, que anda por mala vida, para corregir y rebatir al que tuerce las escrituras, al que enseña una doctrina diferente a lo que recibió la iglesia desde el siglo I. Y miren qué precioso cómo es que la utilidad de las escrituras, y Jesús nos muestra también que al usarlas podemos nosotros ayudarnos en este combate espiritual. Acuérdense ustedes que luego que Jesús fue bautizado, va a tener este combate espiritual con el maligno. Y, y a cada tentación que el demonio le plantea, Jesús va a responder con la palabra de Dios. Y miren cómo dice, ya cuando Jesús empieza a tener hambre, después de los 40 días allí de ayuno en el desierto, y el demonio le tienta y le dice, tú puedes, si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierte en pan. Jesús le va a decir, dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan. Y luego cuando nuevamente el demonio lo va a tentar, dice, si te postras ante mí, o sea, para adorarlo, para tenerlo como Dios, ¿no? En ese sentido hay que entender lo que el demonio le está ahí insinuando, ¿no? Y te daré todos los reinos, los placeres del mundo. Jesús le va a replicar con lo siguiente, la Escritura dice, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Luego, en la tercera tentación, cuando lo lleva a lo alto del templo, nuevamente lo va a tentar el demonio. Jesús le va a replicar. También dice la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No tentarás al Señor tu Dios. El demonio le estaba diciendo que si era el Hijo de Dios, ¿no? el Santo, el Mesías, que se lance desde lo más alto del templo y que los ángeles vendrían en su auxilio. Miren qué precioso. Las Escrituras nos muestran toda esta riqueza de sabiduría para afrontar las tentaciones, ¿no? Corregir las malas inclinaciones, los vicios, alejarnos de las malas prácticas de la vida desordenada, ¿no? A veces caemos en la tentación de creer que solamente lo material y nos preocupamos por lo material, trabajamos de lunes a domingo y no le damos ni un minuto a Dios, ni siquiera en la casa, en la oración. Y lamentablemente a veces cuando caemos en desgracias, recién nos acordamos de Dios. No solamente de pan vive el hombre, no solamente de trabajo, no solamente de tus propios esfuerzos puedes lograr ese pan. También con el auxilio de Dios. Así es, queridos hermanos. Entonces aquí está el poder de la palabra de Dios que nos fortalece frente a las tentaciones, frente al miedo, a veces la desesperanza de no tener trabajo, de no lograr el pan del día. No, aquí está, ¿no? Sí, Dios nos auxilia, Dios nos ayuda. El Salmo 27 va a decir, Yahvé es mi luz y mi salvación, ¿a quién he de temer? Yahvé es el refugio de mi vida, ¿por quién he de temblar? Aunque campe contra mí un ejército, mi corazón no teme, aunque estalle una guerra contra mí, mi corazón descansa en seguro. Entonces ahí tenemos la fuerza, la luz de Dios
que nos va a apoyar en cada circunstancia de nuestra vida, hasta las más tristes, en la enfermedad, en la desesperación, en las tormentas, en las deudas, a veces en el abandono de la pareja, ¿no? Ahí está el Señor que nos fortalece, o en el matrimonio, para que no se rompa. Entonces, hermanos, ahí tenemos este poder de la palabra de Dios maravilloso. Pero vamos a ver que no solamente ese poder de la fuerza que le encontramos en Dios solamente quedó escrita en las Sagradas Escrituras. También Cristo ha querido unir a la iglesia, tenerla como su cuerpo para alcanzarnos la salvación. Pero ahora, antes de entrar a eso, quiero compartirles la palabra de Dios del Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Y está tomado del capítulo 4, versículo 31 al 37. Jesús bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y enseñaba los sábados. Y todos estaban asombrados de su enseñanza, porque hablaba con autoridad. En la sinagoga había un hombre que estaba poseído por el espíritu de un demonio impuro, y comenzó a gritar con fuerza: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le increpó diciendo: Cállate y sal de este hombre. El demonio salió de él, arrojándolo al suelo en medio de todos, sin hacerle daño. El temor se apoderó de todos y se decían unos a otros: ¿Qué tiene su palabra? Manda con autoridad y poder a los espíritus impuros, y ellos salen. Y su fama se extendía por todas partes en aquella región. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, entonces alguien podrá objetarme: ¿qué autoridad va a tener la Iglesia Católica con todos los actos de corrupción que se han visto a lo largo de los siglos? Por supuesto, si nos concentramos solo en lo negativo del humano, la Iglesia tiene una parte humana, sí, vamos a encontrar defectos, fallas, errores, ¿no? En lo moral. Sí, si uno quiere buscar eso, lo va a encontrar. Pero si uno solamente quiere encontrar eso, solamente encontrará eso y no encontrará la belleza de tantos santos, hombres y mujeres que dieron su vida por Cristo y que llevaron una vida así, encumbrada en la santidad. Algunos desde niños. Por ejemplo, ahí Timoteo. Pablo le dice a Timoteo: tú desde pequeño conoces las Escrituras. El mismo Pablo, también un joven muy dedicado al conocimiento de las Escrituras. Y así muchos hombres, San José, Santa Isabel. ¿Por qué no hablar de la Madre de nuestro Señor? Y aquí la servidora del Señor, nos va a decir Santa María. Qué precioso, qué hermoso. Pero sí, alguien también va a decir la fama de la Iglesia, ¿no? Por todos estos, últimamente en los actos de pedofilia. Ahora, pero no metamos a todos en el mismo saco. No todos los sacerdotes son pedófilos. No, entonces, ni todos los católicos, los laicos, somos católicos. He escuchado en varios videos en apologética en la que se aparecen varios hermanos evangélicos separados que empiezan a criticar a la iglesia de los laicos. Dicen que todos los laicos somos unos crápulas, unos borrachos, unos mujeriegos, unos adúlteros. Eso es muy triste, eso es muy triste. Ciertamente hay personas que tienen malos comportamientos, pero lamentablemente justos pagan por pecadores. Entonces Jesús enseñaba con autoridad, ¿no? Y se quedaban asombrados de su enseñanza. Mucha gente a lo largo de los siglos se ha convertido al cristianismo justamente porque la iglesia y la vida de muchos santos de la iglesia ha hablado más que las palabras. Podemos enumerar siglo tras siglo y encontramos
santos y santas maravillosas. Hace poco nomás, a fines de agosto, hemos estado celebrando, hemos empezado con, nada más para mencionar, a San Juan el Bautista, a Santa Mónica, la madre de San Agustín, que se celebraba al día siguiente, acá en Perú a Santa Rosa de Lima, extraordinarios santos y santas, ¿no? Y ahora último también en este siglo, el Papa Juan Pablo II, el Santa Madre Teresa de Calcuta, hermosos santos, ¿no? Y han enseñado con su ejemplo de vida y han tenido esta autoridad porque miren cómo ellos con sus vidas han arrastrado con su ejemplo a muchos jóvenes. Santa Teresa de Calcuta fundó allá las misioneras de la caridad, si mal no recuerdo. Muchas jóvenes hindúes y de otros países, cómo se unieron a ella y a través de ella a Cristo, ¿no? Y así también Juan Pablo II, cuántos jóvenes ha convertido con su mensaje, ¿no? Con autoridad, ¿sí? Y miren, qué hermoso esta autoridad que ha llevado a muchos a ser sanados de posesiones demoníacas. Y Cristo ha querido compartir esta autoridad, este poder con la iglesia. No, ya Cristo ascendió, pero esta autoridad y en vida, o perdón, en presencia con los apóstoles, ya les estaba dando esta autoridad también de predicar y de echar demonios. Cuando va a instituir a su grupo de apóstoles, ahí en Marcos capítulo 3, versículo 14, se nos dice lo siguiente: así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, ahí a enseñar, a instruir el nuevo mensaje, el evangelio, la buena noticia de la redención del hombre, de la liberación del hombre del pecado, de la maldad, de la malicia, de su desorden de vida espiritual, sexual, matrimonial, etcétera, a transformar. Versículo 15, dándoles poder para echar demonios, repito, dándoles poder. Sí, este poder se lo está transmitiendo a los miembros de la iglesia, a su iglesia católica. Qué extraordinario, qué maravilloso. Y miren, algo más bonito ahí también, que ya ha resucitado, antes de ascender, también sigue confirmando esta autoridad que le deja a la iglesia. Ahí en Juan capítulo 20, versículo 21, esa tarde que Cristo ha resucitado, se presenta delante de los apóstoles y les dice, no, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Hagamos un alto aquí. Como el Padre me envió a mí, Jesucristo recibió una autoridad del Padre para salvar personas, para traernos la salvación y el perdón de los pecados. Ahí en Mateo capítulo 28, versículo 18 y siguientes, va a decir, toda autoridad se me ha dado a mí en la tierra y en el cielo, ¿no? Vayan y hagan discípulos míos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a guardar lo que yo les he mandado y estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Entonces, con esta autoridad, como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Y a continuación viene esta preciosa aclaración que envía a la iglesia. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, miren, les dijo, reciban el Espíritu Santo. No sopla sobre ellos. Hay una cuestión ahí material para hacerse notar que van a recibir a Dios, la tercera persona de la Trinidad. Reciban el Espíritu Santo. O sea, la iglesia no va a hacer lo que viene a continuación por sus propias cuentas, sino con el Espíritu Santo, con Dios. A quienes descarguen de sus pecados, dice Jesús, serán liberados, o sea, serán perdonados.
A quienes se los retengan les serán retenidos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Juan 20, 21 al 23. Autoridad para perdonar pecados, lo que vino a hacer Cristo Jesús. Sí, esta autoridad de las Sagradas Escrituras y esta autoridad de la Iglesia que viene de Cristo Jesús. Ahí tenemos el bautismo, el perdón de los pecados, es decir, la confesión de pecados y los demás sacramentos. Y el más bello, cuando dice Jesús, hagan esto en memoria mía, es decir, transformar ese pan y ese vino en su cuerpo y en su sangre. Qué hermosa autoridad que Cristo le ha dejado a la Iglesia. Que el Señor Dios Todopoderoso los bendiga y los guarde siempre.